Hola una vez más, espero que te encuentres muy bien con tu familia, toda tu familia que se encuentre muy bien. Bueno, en esta hora, sé bienvenido una vez más a este canal Español Fácil, el canal de los brasileños. Bueno, pues en este video vamos a ver un tema muy interesante, un tema de español, de gramática, de reglas muy interesante para que tú lo aprendas. En este video vamos a ver el tema de ningún y ninguno, cómo tú puedes usarlo en español, ningún y ninguno. Entonces, si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, quédate en este video para que aprendas cómo usar ningún y ninguno en tus frases cuando hablas en español. Pero antes de comenzar, muchas gracias, quiero darle muchas gracias a todas aquellas personas que ya se suscribieron, porque actualmente ya tenemos 200 personas suscritas en el canal. Y ahora quiero invitarte a que te suscribas si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Y te invito a que compartas los videos también para que este canal pueda crecer y pueda ser conocido por más personas y así pueda enseñarle a más personas a hablar el español de una manera mucho más fácil. Então, muito obrigado porque você está assistindo meus vídeos, você gosta do meu conteúdo, muito obrigado. Então agora neste vídeo vamos ver como usar ningún y ninguno em espanhol. Você vai aprender como você pode escrever, como é a pronúncia, como você pode falar em suas orações em espanhol, como você pode fazer as frases. Vamos a ver neste vídeo como você pode usar de uma maneira, de uma forma muito mais fácil em espanhol. Então agora vamos ver ninguno y ningún en español, ningún y ninguno. Então agora vamos ver como você pode usar, como você pode aprender de uma maneira, uma forma mais fácil. Bom, agora então, primeiramente vamos ver ningún. Os falantes de espanhol mexicanos usamos ningún para formar nossas frases. Por exemplo, depois de ningún va o nome da palavra, o nome do objeto, o nome da pessoa. Você pode usar primeiramente, coloca ningún e depois um nome. Por exemplo, ningún libro. Primero usamos ningún y luego libro. Primero colocamos la palabra ningún y después el objeto, la persona o la cosa. Ningún libro. Então, ningún nós usamos para dizer que não tem nada. Por exemplo, no hay nada, nada de esos libros. Por ejemplo, cero de esos libros. Ningún libro, o sea, no hay nada de libros. Ningún libro. Usamos ningún y luego el nombre del objeto, de la cosa o de la persona. Ningún libro. Otro ejemplo, ningún perro. Ponemos ningún y luego el animal, nombre del animal. Ningún perro, o sea que nada de perros, no existe nada. Ningún perro. Y usamos ningún para referirnos a un objeto en específico, para direccionar a un objeto. Ningún y el nombre. Ningún perro, ningún libro. Otro ejemplo, yo no tengo ningún amigo. Yo no tengo ningún amigo. El ejemplo dice ningún amigo. Yo no tengo ningún amigo, o sea, nada de amigos. Y usamos ningún y después inmediatamente usamos el nombre de la persona, del objeto o de la cosa. Yo no tengo ningún amigo. Estás diciendo ningún y estás indicando que ningún amigo, ningún libro, ningún perro. Utilizamos ningún y el nombre. O sea que cuando utilizas ningún, sabes a qué te refieres. Ningún y el nombre. Ningún perro, ningún libro, ningún amigo. Entonces, esta es una de las reglas para usar ningún. Que usas ningún y después de ningún, inmediatamente va el nombre del animal, la persona o de la cosa. Outra coisa que você tem que saber que quando você usa ningún, você está falando em singular. Singular, sempre em singular, não plural. Sempre singular. Por exemplo,
nenhum livro, singular. Eu não posso falar nenhum livros, porque é plural. Então você usa nenhum em singular. E quando você usa nenhum, você conhece o nome da coisa, da pessoa e do que você está falando. Agora vamos ver como você pode usar ninguno. Ninguno é muito diferente de nenhum. Nenhum, agora vamos ver ninguno. Então, quando você fala de ninguno, você não conhece ou você não fala o nome da pessoa ou da coisa que você está falando. Por exemplo, se uma pessoa te pergunta, aqui hay muchos libros, ¿quieres leer alguno? Tú puedes decir ninguno. O sea que ninguno. Hablas en general, que no quieres leer nada, cualquiera de esos libros, ¿no? Ninguno de ellos quieres leer. Solamente dices ninguno para referirte a todos, para referirte a plural. Ninguno para referirte a plural de todos los libros. Entonces, cuando usas ninguno, estás hablando en general. Usas ninguno para abarcar, para cubrir todas las cosas de lo que se está hablando y no das nombre en específico. Simplemente dices ninguno. ¿Vas a querer leer un libro? Ninguno. No, ninguno. O sea, nada de esos te interesa para leer. Ninguno. Ninguno es en plural, para hablar en general. Ninguna, en femenino. Por ejemplo, en un lugar, una casa, hay muchas personas y esas personas son su familia, conocidos. Y si una persona fala y dice, ¿quieres convivir con alguna de esas personas? Tú puedes decir no, con ninguna. Ninguna. Persona es ninguna en femenino. Ninguna. O sea que no quieres convivir con ninguna. Estás abarcando general, plural. ¿Quieres convivir con alguna de esas personas? No, ninguna. Como te dije, tal vez sean tus familiares, conocidos, amigos, y hay varios, hay muchos, plural, y alguien te pregunta, ¿quieres convivir con alguna de esas personas? Tú dices, no, con ninguna, o sea, en general, que ninguna de ellas quieres convivir con ella. Eso utilizas ninguna en femenino. Entonces, você utiliza ninguno para masculino, ninguna para femenino. Entonces, ninguno para referirte a varias cosas, varias personas, varios animales, abarcando en general, no uno en específico, para abarcar varios en general. Ninguno para masculino, ninguna para femenino. Bom, então agora, qual é a diferença? A diferença de nenhum e ninguno, ninguna, é que quando você fala nenhum, você fala em singular. E para uma coisa, para uma pessoa, em singular. Como, por exemplo, os exemplos que vimos de um livro, singular, algo en específico, un libro. La palabra un y luego el nombre libro. Então agora ningún é singular. Agora a diferença é que ninguno e ninguna você usa para falar em plural, para que você fale de muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o que falamos que se você quer conviver com alguma pessoa, com ninguém de essas pessoas, você fala ninguna. O sea que tú estás hablando diciendo que ninguna de esas personas, o sea, en general, como el ejemplo que vimos, si te preguntan, ¿quieres convivir o quieres hablar con alguna de esas personas? Tú puedes responder con ninguna. No dices nombre, no especificas persona en singular, simplemente dices ninguna para responder que ninguna de ellas, de todas las personas en general, en plural, no quieres hablar con ellas. Entonces utilizamos ningún para singular y referirnos a un objeto en específico. Y ninguno y ninguna para hablar en general, en plural. Bueno, entonces espero que haya quedado claro cómo usar ningún y cómo usar ninguno y ninguna. Ningún es para
masculino en singular. Y ninguno es para masculino en plural. Ninguna para femenino en plural también. Bueno, espero que hayas aprendido cómo utilizar ningún, ninguno y ninguna. Pero tal vez te preguntes, en singular no hay femenino, solo hay ningún en masculino. Bueno, pues si tú hablas ningún, automáticamente es masculino y solamente lo puedes usar en masculino. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos, ningún libros, masculino. Ningún perro es masculino. Ningún cuaderno es masculino. Pero si tú quieres utilizar femenino en singular, puedes utilizar también ninguna. Por ejemplo, yo no tengo ninguna mochila. ¿Por qué no tienes ninguna mochila? Te está refiriendo que no tienes ni siquiera una mochila. Puedes usarlo para referirte a una sola cosa, pero debes saber en qué momento usar ninguna para singular en femenino. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos para referirte a muchas personas es ninguna de ellas, o sea, ninguna en plural. Pero si quieres hablar de una cosa en específico, pero en femenino, puedes utilizar ninguna para singular en femenino. Por ejemplo, el ejemplo que vimos, si tú vas a salir y no tienes mochila, que necesitas una mochila, tú dices, no tengo ninguna mochila. Dices ninguna y aparte el nombre del objeto, ninguna mochila. Está refiriendo a una mochila en singular, pero utilizas ninguna en femenino. Entonces, dependiendo del contexto, puedes utilizar ninguna para plural y ninguna para singular, para referirte que no tienes alguna cosa o para referirte a alguna cosa. Ninguna mochila, ninguna casa, ninguna amistad. Ya te está refiriendo en femenino, en singular, ninguna amistad. Es, por ejemplo, estás hablando de muchas amistades, pero te estás refiriendo a una sola cosa. Ninguna amistad, ninguna mochila, ninguna casa. Ni siquiera una casa tiene, ninguna casa. Entonces, de esa forma puedes utilizar también ninguna para singular. Bueno, espero que no te haya enredado, que no te haya confundido, pero si tienes dudas, lo escribes en los comentarios y si no entiendes bien, puedes preguntar también en los comentarios y yo te responderé personalmente para explicarte de una mejor manera que entiendas. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado y que ahora sepas cómo usar ningún, ninguno y ninguna en español. Bueno, entonces te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Si lo hiciste, muchas gracias. Como te dije, ya alcanzamos los 200 suscriptores y espero que esto siga creciendo y que más personas conozcan el canal para que pueda enseñar español a más personas y puedan aprender más personas a través de este canal. Bueno, esto ha sido todo por este video. Ahora me despido y hasta la próxima.